Queridos amigos de NSE, bienvenidos nuevamente a este programa en defensa de la vida y la familia. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, muy importante, que afecta directamente a la familia, que es el don del hijo. Para eso nos acompaña el día de hoy Rosalba González, psicóloga que ya nos viene acompañando en otros programas, quien tiene una amplia experiencia en el trabajo con familias. Bienvenida, Rosalba, a este programa del día de hoy. Gracias, hermana. Gracias por esa invitación. Es hermoso hablar de la familia. Es algo que como que brota del corazón, desde lo más íntimo de uno, porque hablar de la familia es hablar de la creación de Dios, es hablar de la defensa de la vida. Es tantas cosas, hermana, así que gracias por esta invitación. Bueno, pues vamos a empezar este programa del día de hoy con una frase del Papa Emérito, Benedicto XVI, cuando en una jornada por la vida en Roma decía que en este tema de la defensa de la vida, del acoger la vida, se unen dos mentalidades, se oponen, más que se unen de manera irreconciliable. Por un lado, una mentalidad que considera que la vida humana está en manos del hombre, es decir, yo puedo hacer con la vida humana lo que me parezca, y la segunda reconoce que la vida humana está en manos de Dios. Y realmente creo que esto es lo que vivimos, porque sin la visión de que Dios es el dueño de la vida, pues si la vida es algo que me pertenece a mí, pues puedo hacer lo que quiera con ella. Y con esta breve introducción, basándonos en esta locución del Papa Emérito Benedicto XVI, que fue el 5 de febrero de 2006, pero que todavía es muy vigente en Roma, vamos a empezar a hablar, Rosalba, de este tema, ¿no? Lo primero, y tomando de base esto, elijo la primera pregunta que surge hoy. Hablamos del don de la vida, pero ¿un don qué significa? Es un... Qué buena introducción, hermana. Un don es un regalo, es algo que te dan, es algo que sin merecerte tú lo estás recibiendo. Es algo que debes acoger con mucho amor, con el mismo amor que pone el Creador en la vida de ese ser que te está entregando como hijo, y también coloca en tu corazón ese amor para que acojamos a estos seres que merecen desde el primer instante de la concepción la dignidad, el amor, el respeto, la acogida, la formación, la educación y la preparación para que puedan desarrollar su vida de acuerdo a la misión que el Señor les tenga, desde luego, pero dentro de una línea verdaderamente humana. Nosotros hoy día nos preocupamos por educar, por formar, pero los lineamientos no son realmente humanos. Nos centramos más en el conocimiento que en el desarrollo propio y en la potencialidad humana del ser humano. Así que yo pienso que ante la pregunta que la hermana me hace es reconocer al Dios de la vida, es levantar nuestros ojos, es encontrarnos con esa mirada que nos entrega ese nuevo ser para que en familia sigamos desarrollando nuestra vida. El hijo cambia realmente en la vida de un matrimonio. Ya los novios se casaron, ya son cónyuges, ya son, además de cónyuges, son padres de familia. Entonces, cómo el hijo va cambiando y va permeando también en el corazón de los dos cónyuges el amor de Dios, cómo los va preparando para que caminando con el hijo reciban también el amor de Dios, la sabiduría de Dios, la dirección de Dios, y puedan encaminar a ese hijo transmitiendo una experiencia de vida, porque si no se vive el amor de Dios, es muy difícil, hermana, que nosotros podamos transmitir algo que no vivimos. Quizás lo recitamos, pero transmitir y formar un hijo requiere el compromiso de la vivencia de los padres. Y aquí viene una pregunta, porque tú hablas, bueno, pues de unos novios que se conocen, que deciden dar ese paso pues tan importante,
que es el matrimonio, el sacramento del matrimonio, cuando se recibe, porque hoy en día, como ya hablábamos en algún otro programa, se le ha quitado mucho la importancia, pero en muchos casos no se ve la vida como un don, como un regalo, como algo que no primero que no me pertenece, que no es un derecho que yo tengo a tener un hijo, sino que es Dios el que me da, me hace partícipe de ese colaborador de su obra creadora, pero se ve a los hijos como una carga y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿es un don? Ya hemos hablado que es un don, pero en muchos casos no es una carga, porque dicen, bueno, yo ya no puedo viajar, yo qué sé yo, em, etcétera, ¿no? Yo ya no puedo viajar, yo ya no puedo estudiar, yo ya no puedo progresar en el trabajo que tengo, como que el hijo se me atraviesa en todos los ideales de realización que estoy teniendo. Y es esa mentalidad de esa cultura de la muerte que nos envuelve y que nos entrega al hijo como un problema. Por eso, simultáneamente, estamos recibiendo en nuestra mente ideologías que nos alejan de la maternidad. Tú tienes derecho a progresar, tú tienes derecho a estudiar, entonces tú lo ves como un derecho que tienes que hacer y el hijo como que se atraviesa en ese derecho, el hijo es un estorbo, el Ujú. hijo es un problema. Pero qué lejos estamos de entender que el hijo es algo que complementa esa realización que tú tienes como madre. Así que las madres que nos están viendo pueden sentir en su corazón como ya la taquicardia al comprender que es el amor el que realmente los une a sus hijos y qué gran responsabilidad no solamente de ser co-creadores, sino copartícipes de la educación de esas vidas humanas que el Señor entrega en el seno de la familia. Así es. Y siguiendo esto, bueno, pues introducirlo brevemente porque dentro de poco nos vamos a una pausa. Vivimos a nivel mundial cada vez más un descenso de la natalidad. Y bueno, pues por un lado se habla de que somos mucha gente en el mundo y que por eso está habiendo, pues, por eso el problema del hambre, que no es real, que por eso los problemas, los cambios climáticos, etcétera. Entonces, si realmente el hijo es un don, ¿y a qué se debe este fenómeno de esta baja de natalidad tan impresionante que se está viviendo, y no solo en países de Europa, sino también cada vez más en países de América Latina, etcétera? Yo pienso que a todos nosotros nos cuesta entender porque a veces somos, como dice el Evangelio, ¿no? Tardos para entender, pero nos cuesta comprender que detrás de todos estos movimientos que nos alejan de la maternidad, que nos involucran cada vez más como mujeres, como madres, en un mercado laboral, ¿verdad? Que nos muestran un horizonte de realización a la mujer y en consecuencia el hijo o los hijos o la formación misma de la familia, el compromiso mismo, la fidelidad de la que hablábamos nosotros en el programa pasado, todo eso son como límites, bloqueos a mi realización. Entonces, detrás de todo esto, qué bueno, hermana, esa pregunta, porque detrás de todo esto hay alguien o algunos que Ujú. están moviendo los hilos y son los que van preparando toda una ideología que ya nosotros la hemos venido trabajando también, como es una ideología de género, como es cada vez más el poder tener acceso a los métodos anticonceptivos, la exigencia del mercado laboral, ustedes son iguales, ustedes pueden hacer. Y fíjese hermana, cómo en el fondo de todo esto están metiéndose directamente con la unidad familiar. Lo que queremos hacer es acabar con la familia, porque acabar con la familia es acabar con la célula matriz de todo un desarrollo social y es permitirme a quienes mueven estos hilos de seguir haciendo el mundo tomándome, digo yo, porque nos creemos que somos dioses,
y vamos nosotros también siguiendo y haciendo el papel de Dios es cuando nos queda grande, hermana. Tenemos que entender que Dios es el creador, el dueño, y por consiguiente es quien define cómo nosotros vamos a ir caminando. Bueno, pues muchas gracias, Rosalba. Nos vamos a una breve pausa y volvemos en unos minutos en este programa en defensa de la vida y la familia. No se vayan. Dios a él lo eligió de papá. De su mano grande aprendió a caminar, durmió entre sus brazos. Le enseñó a rezar. San José su padre, sé también mi papá. Jesús siendo niño obedecía a José, aunque fuera Dios te le vio aprender. Hoy desde el cielo Dios concede a José todo lo que pide, pídele tú a él. A Jesús pequeñito tú supiste educar. San José, edúcame, te quiero adoptar. Te quiero adoptar para que me enseñes igual que a Jesús a ser un niño bueno. Ayúdame, ayúdame. San José, yo soy tu niño, Cuídame tú. San José le enseñó a trabajar. maestro elegido, vio crecer a Jesús, murió de su mano. Con María vivió. Cuando llegue el día quiero así morir yo. A Jesús pequeñito tú supiste educar. San José, edúcame, te quiero adoptar para que me enseñes igual que a Jesús a ser un niño bueno. Ayúdame, ayúdame, ser un niño bueno, cuídame tú. San José, yo soy tu niño, protege. Bienvenidos, queridos amigos de NC, nuevamente a esta segunda parte de este programa en el que estamos hablando del don del hijo, ese regalo que hace Dios a los esposos de darles una nueva vida, de darles un hijo, una hija, para hacer crecer su amor. Y estábamos aquí junto con Rosalba González hablando de que si el hijo es un don, que realmente es así, ¿a qué se debe este fenómeno de la gran baja de natalidad que estamos viviendo hoy? Nos estabas hablando, Rosalba, de esta mentalidad que se nos está imponiendo hoy, todo esto que está pues dentro del nuevo orden mundial, donde pues vivimos una mentalidad que ya no es, donde no se ve la vida como un don, como un regalo, como una alegría, como una oportunidad de crecer y de realizarnos como personas, sino al contrario, a nivel personal se vive como una carga, ¿no? Como una limitación. Sigamos profundizando un poquito. Tú decías al comienzo que pareciera que ya somos muchos en el mundo, en el planeta, y entonces hay que como que reducir, y todas estas formas de pensamiento que son entregadas de diversas maneras, sobre todo en la juventud, sobre todo en los colegios, fabricadas desde una metodología que penetra realmente en la mente de los estudiantes, que los compromete porque solamente muestran la realización personal, es decir, los colocan en un mundo individualista, egoísta, ¿verdad? Centrados en sí mismos, y desde luego, hermana, todo lo que se atraviese en mi realización, pues
pues no me gusta. Y entonces ahí viene la situación en donde poco a poco nos vamos entrando también en una cultura de muerte y llegamos a ver el aborto como la única solución para, para seguir avanzando yo en mis proyectos, en mi realización. Entonces ya lo vemos como normal que mi hijo muera. Sí, y también yo pensaba en esto, bueno, nos ponen, nos muestran, ¿no? Como tener muchos hijos o un hijo, Ajá. como una forma, como fuera de nuestra realización personal, pero yo pienso, y así lo hemos visto, ¿no? Creo que tú también muchas veces, y nuestras personas que nos siguen a través de NS también, que realmente cuando hay esa apertura a la vida, no se corta la realización personal, sino que la persona, el padre, la madre, la mujer, el hombre, si están en un matrimonio, pues en los casos que no lo estén, también llega esa realización porque Dios Ujú. nos ha hecho, nos ha creado, ¿no? Estamos en lo más íntimo de nosotros, creados para esta maternidad. Y luego, hablando también de esta mentalidad, cómo se muestra hoy, ¿no? Porque uno dice, bueno, voy a un par de novios que se van a casar, dicen, bueno, vamos a comprar una casa. Y hoy en día, pues las viviendas familiares, pues por lo general tienen están pensadas para familias pequeñas, para familias de los esposos, y cuanto más un niño o una niña, no hay espacios donde pensados. O yo he vivido casos también cercanos de personas que quisieron alquilar una casa y si era con niños, no. Entonces ya como que el mismo ambiente o una familia que ya van a tener pan por el tercero, cuarto, quinto hijo, y se empieza a decir qué irresponsabilidad, ¿no? Cómo está el mundo, y realmente forma todo parte de una manipulación, ¿no? Ujú. Porque bueno, el hambre en el mundo, pues el hambre en el mundo es un desequilibrio que aunque haya una baja de natalidad, no se ha solucionado el hambre en el mundo, porque los que derrochan siguen derrochando y siendo cada día más ricos, y los pobres cada vez más pobres, ¿no? Así es, hermana. Esto que estás diciendo me pone a mí a pensar porque así como hay utilización de la inteligencia que se nos ha dado para co-crear, para pensar en el otro, para construir un mundo en el cual todos vayamos caminando en igualdad de condiciones, no derrochando por parte de unos pocos para que la gran masa se esté cada vez sintiendo más el hambre. Y ahí me pongo yo a pensar, hermana, que así como somos de inteligentes para ir reinventando la nueva organización social, ¿por qué no somos tan inteligentes para construir un mundo social en el cual se tengan las posibilidades para ambos padres, pero el gobierno ayude, los gobiernos ayuden a eso? Es decir, hay viviendas con espacios más grandes, ¿verdad? Donde se puede tener fácilmente una familia numerosa, porque es muy importante que los hijos, o sea, los hermanos, interactúen y se socialicen. Esa labor es muy importante, pero ahora tenemos la idea, que la vemos muy, muy, muy frecuentemente, que es un hijo nomás y para que socialice y juegue un perrito. Entonces, el ser humano va determinando cuál es la educación del hijo y eso no está bien. No podemos socializar igual con un animal, no tengo nada en contra de los animales, pero los animales socializan con los de su género y nosotros los seres humanos socializamos con personas que nos permiten entablar un diálogo humano, hermana. Así es. Y realmente, bueno, los animales forman también parte de la creación de Dios, pero hay una gran diferencia, no son creados a su imagen y semejanza, y en el fondo también está en nombre del amor, ¿no? Utilizando la palabra amor, estamos
viviendo cada vez en una sociedad en la que se ama menos, en la que por encima de todo, ya lo hemos dicho muchas veces y no se trata tampoco de detenernos mucho en este Ajá. punto, pero volvemos a la misma raíz, que es ese egoísmo en el que estamos buscando cerrarnos, nos cerramos a ese amor de Dios, nos cerramos a las exigencias del amor, porque el amor es exigente, y nos centramos, bueno, pues en nuestra propia comodidad al margen del plan de Dios y del bien común, porque yo un perrito, pues estoy un rato con él, me entretengo, pero luego el perrito, si me canso de él, lo encierro en su casita y se acabó. Pero al bebé no puedo hacer eso, ¿no? No. Sí, el bebé necesita cuidados humanos en donde el corazón de la madre y del padre como que entregan a ese hijo en cada etapa de su vida, porque no es amarlo en la cuna, es amarlo en las diferentes etapas, es amarlo en la adolescencia, que requiere tanto el hijo de sus padres, ¿verdad? Tantas preguntas que hacen, y voltea a mirar y ¿dónde están los padres? Están trabajando, sí, pero no podemos tampoco pensar que nos formamos a través de Wikipedia o a través de Google, y lo digo en el sentido de que la formación e información dada por los padres con el amor, con el sentimiento, nunca puede reemplazar esto. Es decir, complementa estas redes sociales todo lo que como padres podamos dar, pero no es exclusiva la información y la formación de la educación de nuestros hijos, dejándole todo a las redes sociales. Hoy vemos, hermana, tantas situaciones que se dan en los hijos en las diferentes etapas, justamente por eso, porque ya los padres no tienen tiempo para los hijos. Así es, y de esto hablaremos también en otros programas, de la necesidad y cómo poder educar a nuestros hijos en las circunstancias de hoy. Bueno, pues para terminar, vamos a volver a esta locución, a esta homilía del Papa emérito Benedicto XVI, donde dice, la cultura moderna ha enfatizado legítimamente la autonomía del hombre y de la realidad y de las realidades terrenas, desarrollando así una perspectiva propia del cristianismo, la de la encarnación de Dios. Pero como afirmó claramente el Concilio Vaticano II, si esta autonomía lleva a pensar que las cosas creadas no dependen de Dios y que el hombre puede utilizarlas en referencia al Creador, entonces se origina un profundo desequilibrio, porque sin el Creador la criatura se diluye. Y es muy real. Con esto pues vamos a ir terminando en este minuto ya corto que nos queda. No podemos vivir nuestra vida al margen del Creador, porque como criaturas nos diluimos y acabamos, en vez de amando, abriéndonos a la vida, cerrándonos a este don, pues que es esencial. Un muy breve consejo, Rosalba, para los que nos ven. Yo pienso que es levantar nuestra mirada, sentirnos hijos de Dios, darle gracias a Dios por la vida que nos ha dado, y pedirle también la gracia de poder entender la dimensión tan grande que es ser copartícipes de ser donadores de vida. Bueno, pues muchas gracias, Rosalba. Gracias a todos nuestros amigos de NSE que nos siguen, y los esperamos en el próximo programa en defensa de la vida y la familia.